mostrar en nosotros su poder. Amén. Ahora, ¿cómo usted sabe que tiene el poder de Dios? ¿O cuándo usted recibió el poder de Dios? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén. Y ahí nos vamos a ir, ahí mismo abra su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8. Yo creo que este es un verso que muchos no lo sabemos y que debería ser muy importante para nosotros. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, vamos a decirlo todos a una sola voz. Pero hasta Soria, ¿verdad? Pero recibiréis poder. Esto es lo que el Señor le dejó un mandamiento a los apóstoles, pero le dijo que antes de hacer todo lo que iban a hacer, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, porque es esto lo que nos da el poder. Amén. ¿Y cuántos de nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida? Amén. Pero cuando nosotros empezamos a comprender esta frase y a estudiar allí, estos hombres los discípulos le estaban preguntando al Señor que qué poder era ese. Porque ellos en Hechos capítulo 1, verso 6 le dijo, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos pensaban que era un poder político para libertar a Israel del imperio romano en el que se encontraban. Pero el Señor no tenía la intención de restaurar en ese momento a Israel. Él lo que quería darle era un poder mayor. Amén. Y era el poder del Espíritu Santo. No era un poder para el dominio político o para los conflictos en ese momento, sino un poder que iba mucho más allá y es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Es Dios mismo morando dentro de nosotros. Ahora, cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo no es algo que tenga límites. A Él no lo limita ninguna energía ordinaria, ninguna clase de situación, no lo va a limitar nada. Simplemente que el Espíritu Santo involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Pero para aprender o estudiar un poco más realmente qué es el poder de Dios, porque yo sé que todos nosotros sabemos que el poder de Dios es eso que nos hace ir más allá, que nos da la fuerza para seguir adelante, que nos capacita para hacer cosas grandes en los caminos del Señor. Pero hay algo más y es saber qué es realmente ese poder, porque tiene que haber algo más, ¿verdad? Porque nuestra mente muchas veces se conforma con saber que el Espíritu Santo es el poder que actúa en mi vida, pero ¿cómo actúa ese poder realmente dentro de mí? Y en el Nuevo Testamento el poder se usa para describir lo invisible, aquello que no podemos ver. Eso es realmente el poder en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo dentro y eso empezó a existir después del día de Pentecostés. Amén. Entonces es allí donde empieza en el Nuevo Testamento a hablarse de este poder. Amén. Aunque en el Antiguo Testamento se hablaba, pero dentro del Nuevo Testamento esto describe el mundo invisible, porque es Dios mismo dentro de nosotros. Amén. Pero cuando vamos a estudiar realmente qué es poder, encontramos que hay dos significados en la misma palabra. Hay dos traducciones y realmente yo no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, la primera más o menos. Dice que la primera es dinamis, D-Y, dinamis, como si usted fuera a escribir dinamita, pero dinamis. Amén. Y la segunda es exousia. Y es muy importante poder analizarlas porque, amén, porque ambas tienen el mismo, o sea, es la misma traducción, perdón, la misma palabra, dos traducciones y dos
significados totalmente diferentes. Y cuando nos vamos a la primera, dinamis, se traduce como la capacidad, la eficacia, la fuerza, la maravilla, milagro, poder, potencia, señal, valor, que ayuda más a ver el carácter de esta palabra. Porque cuando usted piensa en poder, ¿en qué piensa? En autoridad, en que se puede lograr cosas teniendo poder, en esa fuerza y en esa capacidad, ¿verdad que sí? Pero cuando nos vamos al siguiente palabra, exousia, esto significa autoridad delegada, derecho o privilegio. Y esta siempre supone el poder de ejercer este derecho. Amén. Ahora, el término poder aparece en ambas listas y es preciso evitar toda ambigüedad. Y para recapitular un poco, dinamis significa solo fuerza o poder. Pero exousia denota un derecho o potestad delegados con el poder necesario para ponerlo en vigor. Es decir, hermanos, que cuando hablamos de la primera palabra, dinamis, es ese poder de Dios, es lo que abarca toda la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos vamos a exousia, significa que Él nos delegó ese poder a nosotros también. Es decir, que usted ahora pasa a poder tener derecho de usar también ese poder. Amén. Es como cuando, un ejemplo muy sencillo, cuando nuestros padres nos dan el derecho de usar algo que sea de ellos, usted lo puede usar con toda libertad porque es de su papá y de su mamá. ¿Verdad que sí? Usted dice, bueno, yo lo uso porque mi mamá me dio permiso, me dio todo el derecho de poder usarlo. Pues así mismo es el Señor con nosotros. Cuando hablamos, de hecho, Pablo para Pablo el evangelio significaba cuando el apóstol Pablo hablaba de poder, él usaba esta terminología o este término llamado dunamis, y para él lo explica como la dinámica del poder de Dios transmitido a través de su mensaje para crear el evangelio. Eso era lo que hacía, cómo lo podía traducir el apóstol Pablo. Cuando se presenta al mundo el evangelio, obra dinámicamente la salvación en quienes creen. ¿Por qué? Porque en esta palabra se traduce como esa actividad o el evangelio nació a través del poder de Dios. Amén. Pablo desarrolla el tema del poder divino como la clave de la vida cristiana al señalar que a menos que el creyente esté capacitado, puede agradar a Dios. Es decir, que el Señor nos dio ese poder para nosotros poder activar el evangelio, pero ¿cómo usted lo trabaja? Simplemente cuando usted está capacitado. Amén. Y Pedro también utiliza este concepto de poder para representar la vida cristiana como un empoderamiento que proviene de Dios. Ahora vamos a buscar en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 y lo voy a ir leyendo. Se afirma que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas. En su divino poder Él nos las ha concedido. Esto es lo que nos explica tanto Pablo como Pedro, que todo lo que nosotros somos, que el evangelio se ha extendido, es porque el Señor nos ha dado la capacidad en su divino poder de nosotros poder activar el evangelio. Amén. Este contexto considera al poder o lo canaliza a través del conocimiento y la virtud. Pedro no ve este poder como algo pasivo, sino el fundamento y la motivación para perseguir un círculo de virtudes que producen y evidencian una vida cristiana y productiva. Y esto me llama mucho la atención, hermano, porque nosotros siempre sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Pero cuando empecé a estudiar un poco más allá de qué es realmente el poder,
Porque el poder de Dios es una cosa, como lo decía ahorita, el poder de Dios está en todos lados. Él ya nos lo dio, Él nos lo entregó el día de Pentecostés a todo aquel que cree, a todo el que quiera recibir el Espíritu Santo. Es muy importante porque es lo que nos capacita, amén. Pero usted no se ha preguntado, ¿cómo puedo activar yo el poder de Dios en mi vida? Y aquí yo quiero llegar a un punto, a lo mejor usted dice, bueno, va y hable y hable y hable, pero hay algo que a mí me ha impactado mucho los últimos meses y es que cuando usted quiere saber realmente cuál es el propósito de Dios para su vida, usted se preocupa más por aprender de su palabra. Usted se preocupa más por indagar qué realmente quiere Dios conmigo. Y usted y yo sabemos que Dios ya nos dio el Espíritu Santo, que yo tengo ese poder, pero usted dice, bueno, yo no sé, yo lo digo por mí, yo digo, Señor, yo tengo tu presencia en mi vida, yo he sido llena del Espíritu Santo, pero yo no creo que sea esto y ya. O sea, yo leo las historias bíblicas y yo veo como gente tan normal como nosotros, con 2 ojos, con 2 pies, hizo tantas cosas, ¿y por qué nosotros no? Y yo me pregunto eso y yo digo, si ellos tienen el mismo poder que usted y yo tenemos, ¿por qué muchas veces ese poder está ahí como apagado en nuestra vida? ¿Por qué ese poder no lo activamos para ver cosas mayores en nuestra vida? Y yo le quiero testificar en esta hora algo muy especial para mí, pero hace unos meses ustedes saben que yo estuve de viaje, ¿verdad? Y bueno, muchos desconocen las verdaderas razones por las que fuimos, pero entre una de ellas era conocer, obviamente, ¿verdad? Pero cuando uno tiene algunos propósitos en nuestra mente y las cosas a lo mejor no van como usted piensa, llega un punto donde usted dice, ajá, entonces, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y yo no sé si a usted le ha pasado, gloria a Dios, si no, pero a mí me ha pasado, amén. Y cuando el Señor siempre nos ha bendecido, nos ha ayudado. Y estando en ese viaje, recuerdo muy bien que un día íbamos en una autopista muy grande que yo iba sorprendidísima. Y ahí en medio de tantos carros y tanta carretera y tantas cosas, yo sentí que el Señor me dijo, es que no es el lugar donde tú estés, es mi poder dentro de ti. Amén. Y cuando yo sentí eso, a mí se me aguaron los ojos porque yo veía tantas cosas y yo decía, Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres realmente para mi vida, pero de algo sí sé, es que yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Y cuando llegamos aquí, una vez después de los meses que estuvimos fuera, empezamos mi esposo y yo a preguntarnos qué es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Porque tiene que haber algo más. Amén. Y yo estábamos en esto, orando y pensando y estudiando. Y el día del culto de jóvenes que hubo aquí, el evento que hubo hace poco, bueno, yo no pude estar en la mañana, pero yo lo estaba viendo por las redes. Amén. Y cuando el predicador, el primer muchacho que predicó, él dice, aquí hay alguien que quiere saber qué es lo que Dios tiene para su vida. Y él dijo esas palabras, Dios quiere sacar poder y virtud de ti. Y yo no estaba aquí presente, pero yo sentí que eso era para mí. Y cuando esas palabras se me quedaron sonando y se me quedaron sonando, y ahí yo empecé a preguntarme qué realmente es poder y virtud. Realmente, ¿qué es poder y virtud? Porque usted ha sabido siempre que Dios nos ha dado poder. Y usted siempre ha escuchado la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero realmente, ¿qué es ese poder y qué es esa virtud? Y cuando, bueno, ya sabía que me tocaba predicar y yo estaba orando qué enseñar, qué palabra dar de parte de Dios. Y esas palabras, ¿cómo es? En mi cabeza, amén. Y el miércoles pasado, cuando estábamos dando los textos bíblicos, el hermano Andrés se paró allá justo y dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y Dios me confirmó esa palabra. Y yo dije, es que realmente Dios quiere mostrar su poder en nuestra vida.
Y este mes han estado hablando del Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos muy bien qué es el Espíritu Santo. Y usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Y hay eventos, hay cultos y la presencia del Señor se derrama y usted y yo salimos llenos del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, amén. Pero ¿qué hace usted con ese poder que recibe? Porque es muy bueno y es muy bonito llenarnos. Pero de nada nos sirve estar llenos y no compartirlo, no activarlo, no hacer nada con el Espíritu Santo. Como decía un pastor, simplemente venimos y nos engordamos espiritualmente, pero no transmitimos y no activamos el poder de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que me preocupó y lo que me hizo pensar en mí misma y decir, yo quiero saber realmente cómo puedo yo activar el Espíritu, el poder que Dios ha puesto en mi vida. Y es allí donde yo quiero ir el día de hoy. Pedro, le vuelvo a repetir esto, no vio este poder como algo pasivo, porque es lo que nosotros pensamos, que estamos llenos, gloria al Señor, y caminamos muy bien, muy tranquilo, yo ya soy llena del Espíritu Santo, si el Señor viene me voy con Él porque tengo el Espíritu Santo y ya está. Y realmente no es así. Pedro lo vio como el fundamento. Bríndale un aplauso al Señor. Él lo vio como el fundamento y la motivación para perseguir un círculo de virtudes que producen, y mire lo que dice, y evidencian una vida cristiana productiva. ¿Cuántos son cristianos productivos? Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tienen? Bueno, acompáñenme a leer. Vamos a leer hasta el verso 9. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no cierre su Biblia o no lo quiten de aquí, por favor. Dice, la primera parte, si usted leyó, dice que Él nos dio todas estas cosas en su divino poder. O sea, ya Él nos dio todo el poder, Él nos dio el conocimiento, nos llamó para su gloria, nos predestinó, nos trajo a este lugar, nos bautizamos, somos salvos por gracia, nos ha dado la fe, todo eso, ¿verdad que sí? Él ya hizo su parte. Pero si usted analiza este verso, este capítulo, en el siguiente versículo dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, ya el Señor hizo una parte, que fue lo más importante, darnos ese poder. Ahora dice, ustedes mismos también pongan diligencia en esto. Y lo primero que dice es, añádele a vuestra fe virtud. Es lo primero, porque cuando usted llega aquí a esta iglesia es porque usted sabe que hay un Dios. Ahí ya te tiene fe. Pero dice, añádele a tu fe. ¿Y qué es la virtud? Y esto a mí me impactó muchísimo porque uno piensa que virtud son las cualidades que nos caracterizan y claro que sí, es muy importante. Pero dice que la virtud
es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Amén. Ahora, la virtud le permite a la persona no solamente realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. ¿Cuántos de ustedes han dado lo mejor en alguna cosa que haya hecho? Eso es virtud. Amén. Este es un concepto nada que ver espiritual, sino un concepto normal que es la virtud. Amén. Ahora dice, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Es decir, cualquier persona tiene la capacidad de ordenar su vida y de hacer las cosas de acuerdo a lo que crea que es correcto y que está bien. Amén. Esto no es para los cristianos, esto es para todos. Todos tenemos esa capacidad como personas. Ahora, dice que la virtud proporciona facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Eso es una persona virtuosa, tanto hombre como mujer. Amén. Y dice que el término virtud deriva del vocablo latino vir, que significa varón, y que a su vez también viene de vis, que significa fuerza. Es decir, que en un sentido etimológico, esto sería la fuerza propia que tiene el ser humano o el hombre. Eso que tenemos por dentro, que cuando usted va a hacer algo, usted sabe que está mal, no lo hace. ¿Sí les ha pasado? Amén. Y cualquier persona del mundo que no tenga el Espíritu Santo tiene esta capacidad de hacer, y usted de hecho habla y usted dice, no, es que yo no hago lo malo, o sea, yo siempre hago lo bueno. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Amén. Pero la virtud es una disposición permanente que inclina de un modo fuerte y firme a una potencia para actuar conforme a la recta razón. Y mire, quiero que preste atención a esto. Dice, por eso constituye una cierta perfección o complemento de la potencia. El nombre de virtud denota una cierta perfección de la potencia. Ahora bien, la perfección de cada ser se considera principalmente por orden a su fin, pero el fin de la potencia es el acto. Es decir, que la virtud va a perfeccionar esa potencia. Y cuando llevamos esto a un término espiritual, ¿cuál es la potencia que acabamos de hablar? El poder de Dios. Amén. Entonces, si ya el ser humano, sin ser cristiano, tiene la capacidad de tener virtud en su vida, esa virtud va a hacer que cuando usted reciba el Espíritu Santo, se active aún más y pueda complementar o hacer más fuerte ese poder de Dios en su vida. ¿Sí me entienden? Ay, Dios mío, me están asustando, hermanos. Amén. Ahora, por consiguiente, se dice que una potencia o un poder, en este caso, es perfecto cuando ésta determina su acto. Es decir, cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios y usted ve el pecado, usted sabe que no puede hacerlo. Y es esa virtud la que te va a ayudar a decirle al pecado no. Amén. ¿Están aquí? Es esa potencia, es ese poder junto con la virtud. Por eso Pedro nos dice, añádele a tu fe virtud. Porque ya nosotros venimos con eso. Y si lo complementamos, vamos a ser aún más efectivos en el reino de Dios. Amén. Es más, va a ser mucho más importante en nuestra vida espiritual. Vamos a tener la capacidad de hacer muchas más cosas y de decir, incluso, mire, cuando les leí aquí dice que aún de ordenar nuestras pasiones y guiar nuestra conducta. Y muchas veces
usted puede decir, no, es que es muy difícil dejar de hacer aquello, o es muy difícil cambiar mi manera de ser, o es muy difícil esto, es que yo soy así. Pero realmente cuando tenemos virtud y poder en nuestra vida, entonces esto nos va a permitir decir no, nos va a permitir seguir adelante, nos va a permitir no darnos por vencidos, nos va a permitir hacer muchísimas cosas para el bien del reino de Dios. Amén. Pero hay algo más, y es, yo no sé si ustedes recuerdan la historia del Señor cuando Él iba caminando entre la multitud. Y hubo una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Y vamos a buscar capítulo 8 del libro de Lucas. Lucas capítulo 8. Nos habla de esta mujer, ¿verdad? Y el verso 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor estaba, Dios mismo estaba en su humanidad. Es decir, que aún en su humanidad había poder en Él. Y si usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él nos ha dado el poder de su Espíritu, ¿hay o no hay poder en nosotros? ¿Cuántos tienen de ese poder en su vida? Bríndale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo, amén. Pero cuando nos vamos a otra versión, hay otra versión, la de la versión textual expositora, y dice, y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, cuando nos vamos a estudiar realmente qué es esa virtud en Jesús, el toque correcto de alguien con nos inclinamos a entender que la virtud en el sentido cristiano significa limpieza moral, bondad y rectitud. Y eso era lo que había en Jesús. Jesús era libre de pecado. Él tenía una vida moral completamente limpia y pura. Amén. Entonces, cuando esta mujer le toca, él dice, algo ha salido de mí. Algo ha salido de mí. Y había tanta gente tocándole, pero una mujer pudo hacer que de él saliera poder y virtud. Y es la misma palabra, virtud. En este caso se define como poder. Y un diccionario popular da una de las definiciones que dice que es el poder o la fuerza efectiva. Es la eficacia y la capacidad de sanar o fortalecer. Esto se refiere a la palabra virtud en este pasaje o en esta definición. Y es lo que me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros empezamos a estudiar realmente qué quiere hacer Dios con mi vida, yo ya soy llena del Espíritu Santo, yo ya tengo ese poder actuando en mi vida, esperamos poder añadirle a ese propósito de Dios esa virtud que me permita seguir adelante, tener esa pureza moral, como dice aquí, como la tenía el Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante tenerla? Porque el propósito por el cual el Señor nos llamó es, y yo le quiero hacer una pregunta antes de decirle cuál es el propósito. Si alguien le tocara a usted en esta noche, en un sentido espiritual, ¿qué va a salir de ti? Amén. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos preguntarnos, Señor, cuando alguien se acerca a mí, ¿qué siente esa persona realmente? ¿Qué estoy transmitiendo yo o qué estoy haciendo yo con lo que tú me has dado? Porque cuando salimos a la calle, hay personas que nos tocan, no en el sentido que usted va caminando y la gente va a estar así tocándolo, literalmente, pero hay gente necesitada. Hay gente deseando que usted y yo podamos dar una palabra, podamos decir algo que alimente su alma, que pueda traer sanidad a la vida de alguien. Amén. Pero si lo que nos sale de nosotros es todo lo contrario, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Pero cuando lo que sale de nosotros es virtud, entonces allí sale amor, sale poder, sale respeto, salen muchas cosas de tu vida.
Y yo quiero en esta hora abrir un paréntesis aquí porque cuando tú estás en medio de un lugar, no es necesario que tú digas que eres cristiano, porque tú reflejas lo que eres, amén. Y cuando ahorita donde yo trabajo con muchos españoles y ellos son muy incrédulos, y hay una compañera que ella, yo oro por ella, que Dios tenga misericordia de ella, porque es muy incrédula en cuanto a las cosas de Dios. Pero en estos días, como hay problemas en nuestra área, y ella ha estado peleando, luchando de aquí para allá para que se solucionen los problemas y las cosas, y ella se me acerca y me dice: Mayra, tú que rezas, reza bastante por esta fábrica. Y a mí me dio risa porque, o sea, a mí me dio risa la manera en cómo ella lo dijo. Pero dentro de mí yo sentí gozo, porque yo no me la paso diciéndole a ella, la he invitado, sí, pero ella me dice: no. Pero ese día cuando me dice: reza bastante, yo le digo: yo oro. Y me dice: bueno, ora bastante por nosotros, pero por todos, Y entonces a mí me causó eso algo, porque yo dije: una sola persona que hay aquí en medio de todos, ella sabe que soy yo a quien Dios le ha dado el poder y la autoridad para mover muchas cosas, ¿verdad? Porque creemos que en nuestras propias fuerzas vamos a lograr cosas, pero qué bonito que alguien reconozca que dentro de ti hay algo que puede hacer que con tu oración, que con tu palabra pueda cambiar las situaciones aún del mundo ahí secular. Amén. Y eso es importante, que cuando alguien vea en ti, vea eso, esa virtud y ese poder, que pueda testificar con sus palabras que hay algo especial en tu vida. Cuando nosotros tenemos esa virtud dentro de nosotros, podemos tocar a alguien y esa persona ser sanada. Y no hablo de una enfermedad simplemente física, sino enfermedades del alma. Que nuestras respuestas sean diferentes a la de los demás, que nuestras vidas puedan cambiar la vida de otros al instante. Amén. Que un toque de la mano de Dios a través de nuestra vida pueda cambiar la persona que nos pueda necesitar. Pero ¿por qué usted dice tanto para llegar a esto? Yo le digo: sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que que el toque correcto de alguien puede sanar la vida de todo aquel que nos rodea. Y nosotros vamos al libro de Lucas, y allí está realmente qué fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Entre otras muchas cosas, Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Lo tienen? Dice, léalo porque eso es para usted también. Amén. Diga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Amén. ¿Cuáles ciegos? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque el mundo de hoy en día está perdido, no puede ver más allá de sus ojos físicos. Por esa razón, hermano, ya Dios nos ha dado ese poder. Ya estamos llenos del Espíritu Santo, ya tenemos ese poder en nuestra vida, pero realmente usted le ha añadido virtud, realmente usted lo ha puesto en funcionamiento para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, estos pobres no es aquel que va pasando y que no tiene nada, no, son pobres de espíritu. Pobres que necesitan que alguien le dé una palabra, a sanar los quebrantados de corazón. Mire, yo no sé si a usted se ha acercado gente tan necesitada, pero tan necesitada, y ha activado usted ese poder y esa virtud dentro de usted. ¿Ha sanado usted a alguien espiritualmente hablando? ¿Algún quebrantado de corazón? Y usted dirá: no, el Señor hace la obra. Claro que sí, pero Él nos dio ese poder y esa autoridad a usted y a mí. Por eso Él dice aquí: me ha ungido.
Y como yo tengo ese poder dentro de mí, es lo que leíamos aquí hace un ratito. El Señor decía, ahora vosotros mismos pongan toda diligencia, porque Él no va a venir ya, Él puede hacerlo, pero Él lo ha delegado a usted y a mí para ser diligentes y añadir estas cosas a nuestra vida y poder trabajar y ayudar a otros. Amén. Entonces no podemos ser egoístas de quedarnos simplemente llenos nosotros y el mundo perdiéndose, sino que nosotros podamos ser diligentes, como dice su palabra, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, piedad, afecto fraternal. Y mire lo que dice aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea que usted no tiene que tener un poquito de amor fraternal y un poquito de conocimiento y un poquito de paciencia, sino debe abundar en nuestra vida. Entonces allí nosotros no vamos a estar ociosos, dice aquí, sino que vamos a dar frutos. Amén. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, eso es lo que Dios nos ha llamado, o ese es el mensaje en esta hora, de que el Señor quiere que nosotros podamos añadirle virtud al poder y que eso pueda salir de nuestra vida, que no lo enfrasquemos aquí en que yo estoy llena y gloria a Dios, pero y el mundo perdiéndose. Él quiere sacar ese poder, Él quiere sacar esa virtud de nosotros, Él quiere llevarnos a alcanzar más almas, porque a eso es que el Señor nos ha llamado, amén. Y si usted se pone a pensar en que el pastor siempre ha dicho, yo quiero que se unan a mi visión. ¿Y cuál es la visión del pastor? ¿Y cómo podemos entonces nosotros multiplicarnos? Si las almas están llegando, pero nosotros estamos con el poder y la virtud aquí bien guardaditos. Y no es lo que el Señor quiere. Las almas llegan, las almas están, el Señor las trae, el Señor las escoge, pero Él nos manda a nosotros, Él nos dio de su espíritu para que nosotros seamos los que sanemos el corazón quebrantado, los que pregonemos libertad a los cautivos, los que ayudemos a los oprimidos, a toda esa gente que usted ve entrar aquí, usted pueda decir, yo soy esa persona que el Señor ungió para ayudar y atraer al reino de Dios a esas almas, amén. Y ese debe ser el anhelo, el deseo en nuestro corazón de poner en marcha ese espíritu en nosotros. Y ese ha sido el mensaje en esta hora, hermano. Yo quiero que usted se ponga en pie y yo no sé si usted quiere pasar a ese lugar, pero yo sí quiero que su oración sea, Señor, saca de mí este poder, esa virtud. Déjame que sea yo, porque Él ya no lo dio, pero diga, Señor, ayúdame a yo poder llevar, a poder sacar ese poder y esa virtud de mi vida. Que yo no me enfrasque solo en mí, sino que yo pueda sacar ese poder y esa virtud de mi vida. Aleluya. Bríndale un aplauso al Señor en esa hora, amén. Yo quiero invitar al pastor que él pase por ese lugar y nos ayude a orar, porque es necesario, hermano. O sea, no es que usted, ay, sí, yo quiero. No, es necesario activar ese poder en nuestra vida. Si usted quiere alcanzar a otros, usted tiene que activar ese poder en su vida, amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya, sí, Señor. Amén. Vamos en esta hora a orar, amén. Yo sé que ha sido una palabra clara, amén. Ya el Señor ha hecho su parte, el Señor ya ha derramado su espíritu, su poder. Ahora, ¿qué vamos a añadir nosotros a ese poder? Virtud, amén. No quedarnos allí, hay algo que hacer, amén. Hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Voy a empezar a añadir ese poder, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, amor fraternal, y que estas cosas abunden, Señor, en mi vida. Oh, Señor, aquí estoy. Aleluya, aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Señor, voy a poner en práctica tu palabra. Voy a poner por obra tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Y
lléname, Gracias, gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. tu preciosa unción. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa